El sol de la mañana se asomaba tímidamente por las finas cortinas de mi habitación cuando me desperté. Mis 68 años se hacían notar con dolor en las articulaciones. Mi rutina matutina era despertar con dolor, no el despertador. Pero ya estoy acostumbrada a estar sola, al silencio de la casa grande, a que nadie me pregunte, ¿cómo dormiste, Irma? Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la ventana. Mi casa estaba en una calle tranquila de Buchanan, un pueblito donde todos se conocen, pero a poca gente le interesan de verdad las vidas de los demás. Descorrí la cortina y miré mi jardín bien cuidado. Las rosas ya habían empezado a florecer, con sus colores brillantes. Al menos nunca me decepcionaban. A diferencia de mi hijo, Noel. Incluso al pronunciar su nombre mentalmente, sentí una extraña mezcla de amor y amargura. Mi único hijo, que pronto cumpliría 44 años. El hombre por el que viví, trabajé hasta el cansancio y ahorré hasta el último centavo. El hombre que ahora apenas encuentra tiempo para llamarme una vez al mes. Fui a la cocina y puse la tetera. Mis movimientos eran precisos y deliberados, fruto de años de orden constante. 35 años como jefe de contabilidad en Buchanan Industries me habían enseñado el valor de la precisión, el orden y la correcta asignación de recursos. Esas habilidades me resultaron muy útiles cuando, tras jubilarme hace 12 años, decidí dedicarme a la inversión. En aquel entonces, muchos pensaban que estaba loca. Irma, a tu edad, es hora de tomarse unas vacaciones, no de arriesgar dinero, me dijo mi amiga Rose. Pero no le hice caso. Toda mi vida había trabajado con números, había entendido su lenguaje y sus patrones. Y tenía razón. Lo que empezó como unos modestos ahorros, unos $300,000 en ahorros para la jubilación y el dinero del seguro por la muerte de mi marido, se había convertido en una fortuna. 13 millones de dólares, una cifra que aún no podía pronunciar en voz alta sin marearme un poco. No le había contado a nadie sobre mi riqueza. Incluso Rose solo sabía que era bastante adinerado. En nuestro pueblito, la gente estaría chismeando sin parar si supieran que la humilde viuda Irma Abbott era multimillonaria. ¿Y Noel? Noel probablemente me trataría diferente si lo supiera. Mientras tomaba mi té de la mañana, miré el calendario colgado en la nevera. Faltaban solo 5 días para el cumpleaños de mi hijo, 44 años. Qué rápido pasa el tiempo. Parecía que fue ayer cuando sostenía su pequeño cuerpo en mis brazos en la sala de partos, y Alan, mi difunto esposo, estaba de pie junto a mí con esa mirada orgullosa y a la vez desconcertada. Alan murió cuando Noel tenía solo 10 años. Un infarto repentino y despiadado. En un instante, me quedé sola con un hijo pequeño y un montón de facturas sin pagar. Alan y yo acabábamos de hipotecar esta casa, con la esperanza de criar al menos a 3 hijos aquí. Pero el destino quiso otra cosa. Recuerdo aquellos años como una serie de jornadas laborales interminables, privación de sueño y un miedo constante al fracaso. Acepté cualquier trabajo a tiempo parcial que pude conseguir para que la vida de Noel valiera la pena. Quería que no necesitara nada, que no se sintiera inferior a los demás niños por la ausencia de un padre y unos ingresos modestos. Quizás fue entonces cuando cometí mi mayor error. Tenía tanto miedo de que mi hijo se sintiera privado que empecé a darle demasiado. Juguetes de última moda, ropa elegante, campamentos de verano donde iban niños de familias adineradas. Ahorraba para su educación, reduciendo mis gastos al mínimo. No iba a la peluquería. Compraba ropa en tiendas de descuento. Y durante años, conduje el viejo Ford que heredé de Alan. Y Noel se acostumbró. Se acostumbró a conseguir lo que quería. Primero, fueron los inocentes caprichos infantiles, luego la arrogancia adolescente, luego el cínico egoísmo adulto. Suspiré y puse la taza vacía en el fregadero. ¿De qué servía recordar ahora? No se puede cambiar el pasado. Lo que importa es el futuro. Y eso es en lo que había estado pensando estos últimos meses. Saqué un sobre grueso del cajón de mi escritorio. Dentro había un cheque por 13 millones de dólares a nombre de Noel Abbott. Mi fortuna entera. Todo lo que había ganado, acumulado y multiplicado. Reflexioné sobre esta decisión durante mucho tiempo y finalmente llegué a la conclusión, era hora de dejarlo ir. Era hora de dárselo todo a Noel mientras aún estuviera vivo para ver cómo lo usaría.
Solo tenía que decidir exactamente cómo hacerle el regalo. Y ayer, lo supe. Subí a mi oficina y abrí la caja fuerte escondida tras un cuadro de un lago de montaña. De la caja fuerte, saqué un pequeño libro con una encuadernación de cuero desgastado. Tomás el valiente caballero era un cuento de hadas infantil que a Noel le encantaba de niño. Lo leíamos con él todas las noches durante varios años. Se sabía la historia de memoria, pero aún así me pedía, mami, lee sobre el caballero. Era un libro de primera edición, de 1958. Tardé casi 2 meses en encontrarlo en una subasta especializada. Pagué mucho más de lo que una jubilada promedio podía permitirse, pero sabía que podía. Y quería que esta edición fuera un regalo especial para mi hijo, un recordatorio de los momentos felices de su infancia, de lo que había entre nosotros antes de que creciera y se distanciara. Abrí el libro con cuidado, las páginas amarillentas por el tiempo conservaban el espíritu del pasado. Coloqué con cuidado el cheque entre las páginas, cerré el libro y pasé la mano por la encuadernación de cuero. En ese momento, sonó el teléfono. Irma, ¿estás en casa?, me dijo la voz familiar de Rose Peyton. Sí, claro que sí. Pase. Acabo de preparar té, dije mientras bajaba las escaleras. 10 minutos después, estábamos sentados en mi pequeño invernadero, tomando té y contemplando las hortensias que crecían por la ventana. Rose era mi mejor y quizás la única amiga de verdad en Buchanan. Nos conocimos hacía 30 años cuando daba clases en la escuela local a la que asistía Noel. Mucho había cambiado desde entonces. Rose se jubiló y se dedicó por completo a la jardinería, incluso ganó concursos locales. Pero algo se mantuvo constante, nuestra amistad. ¿De verdad te has decidido?, preguntó Rose, dejando su taza a un lado. ¿Le darás todo el dinero a Noel? Asentí. Sí, ya me decidí. El libro está listo, el cheque está incluido. Se lo daré en su fiesta de cumpleaños. Rose frunció el ceño y una arruga profunda se formó entre sus cejas, señal inequívoca de que no aprobaba mi decisión. Irma, cariño, no quiero ser grosera, pero, ¿estás segura de que no lo apreciaría? Me refiero a no el dinero, sino al libro. Sonreí débilmente. Claro que entendía sus dudas. Rose era una de las pocas personas que había visto cómo había cambiado mi hijo con los años. La verdad es que no estoy segura, pero quiero creer que, en el fondo, sigue siendo el niño que adoraba ese cuento de hadas. Rose suspiró. Solo estoy preocupada por ti. 13 millones, una cantidad astronómica. ¿Y si lo malgasta, o peor aún, si su esposa lo consigue? Al mencionar a Vanity, mi nuera, arrugué la nariz. Nuestra relación podría describirse como fría y educada en los mejores días y absolutamente tensa en los peores. Vanity Abbott, nacida Vanity Prescott, era 6 años menor que Noel y tenía una asombrosa habilidad para gastar dinero tan rápido como si estuviera a punto de salir de circulación. Instructora de fitness con ambiciones de alta sociedad, convirtió a mi hijo en un snob aún más grande de lo que era antes de conocerse. ¿Y qué hay de Winslow?, continuó Rose. ¿Tu nieta recibirá algo? Sonreí, pensando en mi nieta de 19 años, la única persona en la familia de mi hijo con la que aún mantenía una relación cercana. Winslow era todo lo contrario a sus padres, humilde, reflexiva y apasionada por la literatura. A veces me preguntaba cómo una flor así podía crecer en un terreno tan infértil. He reservado una cantidad aparte para su educación. El dinero irá directamente a la universidad donde estudia, respondí. Además, estoy segura de que Noel cuidará de su hija. Rose no parecía convencida. ¿Y cuando piensas mudarte a esa residencia?, preguntó, cambiando de tema. Quiet Gardens no es solo una residencia de ancianos, Rose. Es una comunidad de vida independiente para personas mayores, la corregí. Y solicité plaza el mes que viene. Creo que empezaré a empacar después del cumpleaños de Noel. Sigo sin gustarme la idea, dijo Rose frunciendo el ceño. Le das toda tu fortuna a tu hijo desagradecido y te vas a esta, ¿cómo se llama?, comunidad. ¿Por qué no disfrutas tú también del dinero, viajas y conoces el mundo? Me levanté y caminé hacia la ventana. Mi mirada se deslizó por el jardín, por la casa que había sido mi refugio durante tantos años. Porque el dinero nunca fue mi meta, Rose. Solo un medio para asegurarle un futuro a Noel.
Y ahora que tengo tanto, sinceramente, me está agobiando. Solo quiero liberarme de él. Rose se acercó y me puso la mano en el hombro. Lo entiendo, cariño. Solo espero que no te arrepientas de tu decisión. Puse mi mano sobre la suya. No lo haré, dije con una seguridad que realmente no sentía. Al fin y al cabo, ¿para qué sirve el dinero si no es para ayudar a los que amas? Después de que Rose se fuera, pasé el resto del día envolviendo el libro en papel caro y haciendo el lazo perfecto. Cada movimiento era lento y deliberado, como si estuviera realizando un ritual sagrado. En cierto modo, lo era. Me despedía del pasado, de la fortuna que había acumulado, de las esperanzas que tenía puestas en mi hijo. Esa noche, antes de acostarme, volví a mirar el regalo envuelto que yacía en la mesita de noche. El hermoso envoltorio ocultaba un libro viejo, y el libro escondía un cheque que podría cambiar la vida de Noel para siempre. Me quedé en la cama, sintiéndome extrañamente tranquila. Pasara lo que pasara en la fiesta de cumpleaños de Noel, estaba lista para aceptar las consecuencias de mi decisión. Después de todo, me había pasado la vida preocupándome por el futuro de mi hijo. Ahora, era hora de ocuparme del mío. El cumpleaños de Noel fue inusualmente caluroso para Buchanan. El termómetro de mi porche marcaba 32 grados centígrados y apenas eran las 4 de la tarde. Me paré frente al espejo del pasillo, ajustándome el cuello del vestido nuevo que había comprado especialmente para esta ocasión, un vestido azul oscuro con un pequeño estampado floral, conservador pero elegante. Al menos eso me había dicho la vendedora. El libro envuelto yacía sobre la mesa junto a la puerta, esperando pacientemente su momento. Me miré al espejo por última vez, me recogí el pelo canoso en un moño perfecto y respiré hondo. Había tenido una extraña sensación desde esta mañana, una mezcla de esperanza y ansiedad. Mi vida iba a cambiar hoy. Lo sabía. Pero, ¿sería para mejor? Tomé el regalo con cuidado y salí de casa. Mi viejo Chevy estaba aparcado en la entrada, mi fiel compañero durante los últimos 15 años, otra cosa de la que tendría que desprenderme tras mudarme a Quiet Gardens. La casa de Noel y Vanity estaba en la zona más prestigiosa de Buchanan, las llamadas North Hills, enormes mansiones con jardines impecables y garajes para 3 coches, donde las propiedades tenían un valor inicial de $1 millón. Noel compró su casa hace 5 años cuando su negocio, una cadena de lavaderos de autos premium, empezó a generar grandes ganancias. Me daba vergüenza admitirlo, incluso a mí mismo, pero siempre me sentía incómodo viniendo de visita, como si no fuera lo suficientemente bueno para el lugar. Al llegar a casa de mi hijo, vi una hilera de autos caros alineados en la entrada, Mercedes, BMW, Lexus, una exhibición de autos de los residentes adinerados de Buchanan. Mi humilde Chevy parecía un pariente pobre en un baile real. Aparqué un poco más lejos para no molestar a los demás invitados y caminé despacio hacia la casa, apretando el regalo contra el pecho. El sonido de la música y las risas provenía de las ventanas abiertas, aumentando de volumen a cada paso. En la puerta me recibió Vanity, una rubia esbelta con un maquillaje impecable y una sonrisa que nunca se le asomaba a los ojos. Hoy llevaba un vestido rojo ajustado que debió de costar más de lo que gasté en ropa en todo un año. Irma, exclamó con fingido entusiasmo. Qué amable de tu parte venir, como si pudiera perderme el cumpleaños de mi propio hijo. Hola, vanidad, respondí, intentando sonreír. Estás guapísima. Oh, es un vestido viejo, dijo con un gesto de la mano, aunque ambas sabíamos que era nuevo y caro. Pasen. Ya están todos aquí. Noel se alegrará de verlas. Dudé de esta última afirmación, pero la seguí obedientemente a la espaciosa sala de estar llena de gente. A la mayoría los veía por primera vez, los socios de Noel, los amigos de Vanity del gimnasio, los vecinos de North Hills. Había pocas caras conocidas. Solo vi a Winslow, mi nieta, charlando con un joven en un rincón de la habitación. Al verme, Winslow se disculpó con su interlocutor y corrió a mi encuentro. Su sonrisa sincera fue como un soplo de aire fresco entre las tensas muecas de quienes la rodeaban. Abuela, me abrazó, con cuidado de no arrugar su ligero vestido de verano. Me alegra mucho que hayas venido. ¿Cómo no iba a ir a la fiesta de cumpleaños de tu padre? Sonreí, mirándola con cariño. Estás guapísima, querida. ¿Cómo te va en la universidad? Va genial, dijo Winslow con los ojos iluminados.
Acabo de sacar una nota perfecta en mi ensayo de literatura inglesa. El profesor Higgins dijo que tengo potencial para ser. Winslow, dijo la voz de Vanity. Ayúdame con los canapés, por favor. Mi nieta suspiró. Lo siento, abuela. El deber me llama. Hablamos luego, ¿de acuerdo? Salió corriendo al oír la llamada de su madre, y yo me quedé sola en medio de la habitación, sintiéndome fuera de lugar e incómoda. Busqué a Noel con la mirada, pero no estaba por ningún lado. Decidiendo que probablemente se encontraría con otros invitados, me dirigí sigilosamente a la mesa de bebidas y tomé una copa de vino blanco. La fiesta se había organizado con la típica fanfarria de Vanity. Camareros con guantes blancos servían bandejas de aperitivos gourmet, la barra estaba repleta de botellas de alcohol caro y un pastel de 3 pisos con adornos comestibles dorados se alzaba en el centro de la sala. En el patio trasero, visible a través de las ventanas panorámicas, había una enorme parrilla donde un chef con sombrero de copa asaba filetes. Me acerqué a uno de los grandes ventanales y observé el bullicio del patio. Y entonces vi a Noel. Estaba de pie entre un grupo de hombres, riendo a carcajadas y agitando un vaso de whisky. Mi hijo se parecía a su padre a la misma edad, alto, de hombros anchos y con un hoyuelo distintivo en la barbilla. Solo sus ojos eran los míos, grises con un ligero matiz verde en el iris. Vestía un traje caro, obviamente a medida, y gemelos nuevos que brillaban al sol. Su cabello, ya con canas en las sienes, estaba peinado con total naturalidad. Noel siempre cuidaba su apariencia, otra cualidad que había heredado de su padre. No me atreví a salir al patio e interrumpir su conversación. En cambio, me aparté de la ventana y me senté en el borde del sofá, todavía con el regalo en el regazo. Marilyn Porter, la esposa del juez de la ciudad y una de las pocas mujeres de mi edad en la fiesta, se sentó a mi lado de inmediato. Irma, querida, ¿cómo estás?, preguntó con genuina calidez. Hace tanto que no nos vemos. Estoy bien, Marilyn, respondí, encantada de ver una cara conocida. ¿Cómo están tus nietos? Nos pusimos a conversar agradablemente sobre hijos y nietos, jardinería y la nueva cafetería que había abierto en el centro de Buchanan. Por un instante, casi olvidé mi nerviosismo y la ansiosa anticipación. Pero mi relativa calma se rompió cuando Vanity aplaudió con fuerza, atrayendo la atención de los invitados. Damas y caballeros, anunció con una sonrisa radiante, es hora de la parte especial de nuestra noche, la entrega de regalos. Los invitados aplaudieron y sentí que el corazón se me aceleraba. Se acercaba la hora de la verdad. Noel ocupó el centro del salón, sentado en un gran sillón de cuero como un rey en un trono. Vanity, de pie junto a él, indicaba a los camareros dónde colocar los regalos, justo a los pies de su esposo, como ofrendas. Uno a uno, los invitados se acercaron a Noel, presentándole sus regalos y recibiendo a cambio una sonrisa y un apretón de manos ensayados. Los regalos eran apropiados para el contexto, caros, exclusivos, diseñados para impresionar, un juego de golf de un socio, una caja de whisky coleccionable de un vecino, un suéter de cachemira de la tía vanidosa. Observé esta ceremonia con creciente inquietud. Mi regalo, envuelto con modestia, parecía cada vez más fuera de lugar entre las brillantes cajas y bolsas de marcas famosas. Y ahora, anunció Vanity mientras la fila de invitados se cerraba, es hora de mi regalo. Le hizo una seña al camarero, quien inmediatamente llegó con una cajita de terciopelo en una bandeja de plata. Vanity tomó la cajita y se la entregó a Noel con una mirada solemne. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, besándolo en la mejilla. Noel abrió la caja y silbó sorprendido. Dentro había un reloj de pulsera. Podía ver el brillo del oro y los diamantes incluso desde donde estaba sentado. «Patek Philippe», exclamó, sacando el reloj y mostrándoselo a sus invitados. «Justo lo que quería». «Gracias, querida». Los invitados murmuraron encantados, y Vanity floreció de orgullo. La oí susurrarle a un amigo que estaba cerca, «Cuesta una fortuna, pero se merece solo lo mejor». Y entonces me di cuenta de que era mi turno. Ya habían repartido todos los demás regalos. Me levanté lentamente del sofá, agarrando con fuerza mi modesto paquete. De repente, la sala me pareció enorme, y el camino hacia Noel, interminable. «Ay, mamá», Noel me vio al acercarme. Su voz no tenía la calidez de los demás invitados. «¿También trajiste un regalo?».
Asentí, sin confiar en mi voz, y le entregué el paquete. No lo tomó con cierta confusión, visiblemente sorprendido por lo ligero que era. ¿Qué es esto?, preguntó, empezando a desdoblar el papel. Es algo especial, murmuré. Espero que te guste. Noel arrancó el envoltorio y se quedó mirando el libro de cuero andrajoso. Su rostro, que acababa de iluminarse de placer, se estiró. ¿Un libro?, preguntó, como si le hubiera dado una rata muerta. ¿Me diste un libro por 44 años? Intenté explicarlo. Es una primera edición de Tomás el Valiente Caballero. Te encantaba ese cuento de pequeña, ¿recuerdas? Lo leíamos todas las noches, y tú siempre, ¿un libro infantil? Me interrumpió Noel. Su voz subía de tono y su cara se ponía cada vez más roja. ¿En serio, mamá? Todo el mundo hace regalos normales a los adultos, ¿y tú trajiste un libro infantil destartalado? Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Sentía las miradas de todos sobre mí, sorprendidos, avergonzados, compadecidos. Pensé que sería bueno que recordaras, comencé, pero Noel no me dejó terminar. ¿Recordar qué? ¿Cómo ahorraste dinero en todo, incluso en regalos normales? Se levantó bruscamente, sujetando el libro con 2 dedos como si fuera contagioso. 44 años, mamá. Soy un empresario exitoso. Tengo mi propia empresa, una casa, una familia, y tú me das esta porquería. Retrocedí un paso, sorprendida por su reacción. Con el rabillo del ojo, vi a Vanity tapándose la boca con la mano, pero no era sorpresa lo que se reflejaba en sus ojos, sino satisfacción. No, por favor, susurré. Solo abre el libro. Pero no me escuchaba. Su rostro estaba contraído por la ira, la clase de ira pura e incontrolable que había visto en el de niño cuando no conseguía lo que quería. ¿Sabes qué? Levantó el libro aún más, mostrándoselo a todos los invitados. Esto es lo que pienso de tu regalo. Y con esas palabras, tiró el libro al suelo con fuerza. La vieja encuadernación golpeó el parqué y el libro se abrió, cayendo con el lomo hacia arriba. Lo miré horrorizado, incapaz de moverme ni decir nada. Pero Noel no se detuvo ahí. Se acercó a mí, elevándose sobre mi pequeña figura, y dijo tan alto que incluso los camareros de la cocina debieron oírlo: eres una vergüenza para nuestra familia. Siempre lo has sido y siempre lo serás. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Me quedé allí, paralizada por la conmoción y la humillación, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. En ese momento, agradecí mis años como contable. Me habían enseñado a mantener la compostura incluso en las situaciones más estresantes. Lo siento, dije en voz baja, dirigiéndome a todos y a nadie en particular. Tengo que irme. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. No fue hasta que llegué a la puerta que oí la voz suave de Winslow: abuela, espera. Pero no podía detenerme. Ahora no. Salí de casa sin siquiera darme la vuelta y me dirigí rápidamente a mi coche. Solo al entrar me eché a llorar, apretándome la cara con las manos. A través del parabrisas empañado por las lágrimas, observé cómo continuaba la fiesta mientras los invitados se dirigían lentamente al patio trasero, donde comenzaría la siguiente parte de los festejos. El libro, mi preciado libro con el cheque dentro, quedó tirado en el suelo de la sala, olvidado y abandonado por todos. Arranqué el coche y salí lentamente de la entrada, sintiendo que algo dentro de mí se rompía irremediablemente. Toda mi vida, había vivido para mi hijo, le había dado todo lo que podía. Y así fue como me lo pagó: humillación pública, palabras crueles, desprecio. Al llegar a casa, supe que mis planes habían cambiado. No iría a Quiet Gardens. No viviría tranquilamente pensando en mi hijo desagradecido. Los 13 millones de dólares que deberían haber sido su herencia ahora serían mi boleto a una nueva vida, una vida sin Noel. ¿Y el libro? Bueno, el libro quedó allí, tirado en el suelo, igual que mi amor maternal, pisoteado y devaluado. Pasé una noche sin dormir, dando vueltas en la cama, repasando los sucesos del cumpleaños de Noel. Sus palabras resonaron en mi mente: eres una vergüenza para nuestra familia. ¿Cómo pudo decir eso? Yo, que le dediqué toda mi vida,
negándomelo todo para que no necesitara nada. Yo, que lo crié sola tras la muerte de Alan, trabajando en 2 empleos para pagar su educación. ¿Soy una desgracia? La mañana me trajo claridad mental, pero no alivió el dolor. Me levanté con los primeros rayos de sol, sintiendo cada uno de mis años y articulaciones doloridas. El desayuno no se me hizo agua, así que me limité a una taza de té fuerte, sentado junto a la ventana y viendo cómo mi tranquilo vecindario despertaba. Mi libro, mi cheque, ahora estaban en algún lugar de la casa de Noel, olvidados e innecesarios. 13 millones de dólares, una suma que podría haberle cambiado la vida, haberme asegurado una vejez sin problemas, haberle dado a Winslow una excelente educación, y él literalmente lo había tirado todo al suelo, sin siquiera molestarse en mirar dentro. A las 8, marqué el número de Simon Blackwell, mi abogado, quien me había ayudado con inversiones y asuntos legales durante los últimos 15 años, una de las pocas personas que conocía mi situación financiera actual. Simon, necesito verte urgentemente, le dije en cuanto contestó. Es sobre mi testamento y un cheque. Por supuesto, señora Abbott, respondió con su habitual reserva. Tengo una ventana a las 10:30. ¿Le parece bien? Por supuesto. Estaré en su oficina. Empecé a empacar metódica y cuidadosamente, como todo en mi vida. Primero, saqué todos los documentos relacionados con mis bienes, extractos bancarios, carteras de inversión, escrituras de la casa. Luego, elegí un traje formal, gris con unas tenues rayas lavanda. Alan siempre decía que este traje me hacía parecer una mujer con la que era mejor no jugar. Antes de irme, me detuve frente al espejo del pasillo. ¿Quién era esa mujer que me miraba en el reflejo? Arrugas alrededor de los ojos y la boca, canas, mirada cansada. Y, sin embargo, había un fuego en esos ojos que no había estado ayer, determinación. Ya no seré víctima de la ingratitud de mi propio hijo. Nunca más. La oficina de Simon estaba en el centro de Buchanan, un moderno edificio de cristal y hormigón que contrastaba marcadamente con la arquitectura victoriana imperante en la ciudad. La recepcionista, una joven de sonrisa amable, me condujo directamente al despacho del abogado. Simon Blackwell era la personificación de lo que debería ser un abogado exitoso, un hombre impecablemente vestido de unos 50 años, con una barba bien recortada, cabello canoso y atentos ojos marrones tras unas gafas caras de montura fina. Señora Abbott, se levantó para estrecharme la mano. Me alegra verla, aunque me preocupa su visita urgente. ¿Está todo bien? Me hundí en el sillón de cuero frente a su escritorio y negué con la cabeza. No, Simon. Cometí un error y quiero corregirlo antes de que sea demasiado tarde. Pasé la siguiente hora contándole mi plan de darle a Noel todo el dinero, lo del libro con el cheque adjunto y lo de la desastrosa fiesta de cumpleaños. Simon escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno, pero sin interrumpirme. Entonces, resumió cuando terminé, ¿quieres cancelar el cheque y modificar tu testamento? ¿Es correcto? Sí, asentí. El cheque debería cancelarse de inmediato. En cuanto al testamento, tengo otros planes para mi dinero. ¿Puedo preguntar cuáles son? Respiré hondo. Quiero crear una fundación benéfica a Alan Abbott, una fundación que apoye a padres y madres solteros, les ayude con la educación de sus hijos y les brinde apoyo legal y financiero. Los ojos de Simon se abrieron ligeramente, sorprendido. Es una idea muy noble, señora Abbott. ¿Pero está segura de que quiere entregar todos sus fondos? 13 millones es una suma considerable. No todos, aclaré. Quiero dejarle $500,000 a Winslow, mi nieta, para su educación y su futuro. Ese dinero debería estar en un fideicomiso disponible solo para ella cuando cumpla 25 años. Y quiero dejar lo suficiente para vivir cómodamente. He cambiado de opinión sobre mudarme a una residencia de ancianos. Simon asintió y tomó algunas notas más. Podemos organizarlo todo exactamente como quieras. En cuanto al cheque, contactaré al banco inmediatamente e iniciaré el proceso de retiro. Tardará un poco, pero dada la cantidad y las circunstancias, tomarán la solicitud en serio. ¿Cuánto tardará en estar listo?, pregunté. Revocar el cheque es cuestión de días. En cuanto a la creación del fondo y la modificación del testamento, tomará más tiempo, quizá un par de semanas para que todo esté listo.
De acuerdo, asentí. Cuanto antes, mejor. Quiero zanjar este asunto de una vez por todas. Cuando firmaron todos los documentos necesarios y me dieron las instrucciones, sentí un extraño alivio. Era como si el gran peso que había cargado sobre mis hombros durante años comenzara a desaparecer. «Sabe, señora Abbott», dijo Simon mientras me acompañaba a la puerta, «en los 15 años que llevamos trabajando juntos, es la primera vez que la veo tan decidida». Sonreí débilmente. A veces, Simon, necesitamos un buen golpe para despertar y ver la verdad. Al llegar a casa, encontré a Winslow en el porche. Estaba sentada en los escalones, abrazándose las rodillas, como una niña pequeña, no como una universitaria de 19 años. Al verme, se levantó de un salto. «Abuela, te he estado llamando toda la mañana. Acabo de darme cuenta de que me olvidé el teléfono en casa». «Lo siento, cariño. Tenía una reunión importante». Entramos en casa y fui directo a la cocina a poner agua a hervir. Winslow me siguió como una sombra. «Abuela, me siento fatal por lo de ayer», empezó, sentándose a la mesa de la cocina. «La forma en que papá te trató es imperdonable». Saqué las tazas, blancas con pequeños diseños florales azules, un regalo de bodas de los padres de Alan, una de las pocas cosas que aún conservaba de aquella época. «No es tu culpa, Winslow. Tu padre siempre tuvo un carácter difícil. Pero humillarte delante de todos los invitados por un regalo». Había genuina indignación en la voz de mi nieta. Casi me caigo al suelo de la vergüenza. Y mamá ni siquiera intentó detenerlo. Se quedó allí parada, sonriendo con suficiencia. Le puse una taza de té delante y me senté frente a ella. «¿Qué pasó después de que me fui?». Winslow ahuecó las manos alrededor de la taza como si intentara entrar en calor, a pesar del calor. Primero, hubo una pausa incómoda. Luego papá dijo algo como, «disculpen el incidente», e hizo un gesto para que todos salieran al patio, donde ya estaban puestas las mesas. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. «¿Y el libro?», pregunté, intentando mantener la voz lo más neutra posible. «Oh», dijo Winslow con un aire de vergüenza. «Cuando todos se fueron, lo recogí del suelo. Quería devolvértelo, pero ya te habías ido. Ahora está en casa, junto con los demás regalos». «¿Dónde exactamente?». No pude evitar la curiosidad. «En el garaje», suspiró mi nieta. «Papá dijo que pusiera todos los regalos ahí para ordenarlos después, pero la verdad es que casi nunca los desarma. Normalmente, mamá los dona a la caridad o los vende por internet al cabo de unas semanas». Sentí una opresión en mi interior. Imagina mi preciado regalo, mi libro favorito con un cheque de $13 millones, tirado entre un montón de trastos en el garaje. Menos mal que decidí cancelar el cheque. «Winslow», le cubrí la mano con la mía, «quiero que sepas que lo que haya pasado entre tu padre y yo no tiene nada que ver con mis sentimientos por ti. Eres mi tesoro y siempre te querré». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «a veces no entiendo cómo pude haber nacido en una familia así. Papá está obsesionado con el dinero y el estatus. Mamá está obsesionada con las marcas y la apariencia, y yo solo quiero leer libros y quizás algún día escribir los míos». Sonreí, sintiendo una oleada de ternura por esta joven criatura que, por algún milagro, conservaba la pureza de alma a pesar de su entorno. «Lo harás bien, querida. Estoy segura». Hablamos durante una hora más o menos sobre sus estudios, sobre el libro que había estado leyendo últimamente, sobre sus sueños. Ni una sola vez mencionamos a Noel, ni a Vanity, ni el incidente de ayer. Era como si hubiéramos acordado tácitamente no enturbiar nuestra conversación con estos temas. Cuando Winslow estaba a punto de irse, de repente me di cuenta de que tenía que decirle algo. «Winslow, quiero que sepas una cosa más», comencé mientras la ayudaba a ponerse su chaqueta ligera. «He modificado mi testamento. La mayor parte de mi dinero irá a una organización benéfica, pero he creado un fideicomiso para ti. Cuando cumplas 25, tendrás acceso a él. Será suficiente para tu educación y para que puedas empezar tu propia vida sin depender de tus padres». Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «Abuela, ¿de qué hablas? ¿De qué dinero? Creía que solo vivías de tu pensión».
Sonreí. Digamos que tu abuela resultó ser una muy buena inversionista. Ya te enterarás de los detalles más adelante. Solo quiero que sepas que me he encargado de tu futuro. Winslow me abrazó tan fuerte que por un momento me costó respirar. Eres la mejor abuela, la mejor del mundo. Después de que mi nieta se fuera, me quedé sentada en el silencio de la sala un buen rato, reflexionando sobre las vicisitudes del destino. Mi hijo, para quien viví y trabajé, resultó ser un hombre desagradecido y egoísta, y su hija, a quien no pude dedicar tanto tiempo como me hubiera gustado, creció siendo una persona sensible y comprensiva. La vida está llena de ironía. Por la noche, recibí una carta de Simon. Ya había iniciado el trámite para retirar el cheque y enviado la documentación necesaria al banco. En unos días, escribió, todo sería oficial y el cheque quedaría anulado. Miré la pantalla del ordenador, leyendo y releyendo la carta, y sentí una extraña calma. Por primera vez en años, no actuaba en beneficio de Noel, sino en el mío propio, y la sensación fue liberadora. Al día siguiente, me reuní con Simon para hablar sobre los detalles de la creación de una fundación benéfica. Decidimos llamarla Fondo de Apoyo a la Familia Alan Abbott, en honor a mi difunto esposo, quien siempre creyó en ayudar a los necesitados. Será una excelente manera de honrar su memoria, dijo Simon mientras revisaba los documentos preliminares, y de ayudar a quienes se encontraron en una situación similar a la suya después de su muerte. Asentí, recordando a Alan, su amabilidad, su risa, su fe en la gente. Siempre decía que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en buenas acciones. Me pregunto qué diría ahora de nuestro hijo. Para finales de semana, todos los trámites para la cancelación del cheque estaban completos y enviados. Simon me aseguró que el trámite iba por buen camino y que el cheque pronto sería cancelado oficialmente. Los documentos de la fundación también estaban casi listos. Solo faltaban algunas formalidades. Empecé a planear mi nueva vida. En lugar de mudarme a Quiet Gardens, decidí viajar, visitar los lugares con los que siempre había soñado, París, Roma, Barcelona, Tokio. La lista crecía día a día, al igual que mi entusiasmo por la aventura que me esperaba. El sábado por la mañana, exactamente una semana después del desafortunado cumpleaños de Noel, recibí una notificación oficial del banco. Un cheque por $13 millones a nombre de Noel Abbott había sido cancelado y ya no podía cobrarse. Ese mismo día, llegó una carta de Simon, toda la documentación de la fundación benéfica estaba lista y a la espera de mi firma. Me asomé a la ventana, con ambos avisos en la mano, y miré mi jardín, donde las rosas florecían radiantes en ese día soleado. Una extraña sensación me invadió, una mezcla de tristeza y alivio, arrepentimiento y esperanza. Pensé en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si Noel simplemente hubiera abierto el libro, si hubiera valorado más que las cosas materiales, si hubiera seguido siendo el niño que una vez escuchó con atención las historias sobre el valiente caballero Thomas. Pero no había forma de cambiar el pasado. Solo se puede avanzar. Y eso era lo que iba a hacer, sin arrepentimientos, sin mirar atrás. Me esperaba un nuevo capítulo en la vida, un capítulo que escribiría sola, sin importarle mi desagradecido hijo. 3 semanas pasaron volando. Estaba completamente inmersa en la planificación de mi futuro, reservando billetes de avión a París, consultando guías turísticas de ciudades europeas, buscando hoteles acogedores con vistas a monumentos famosos. Cada día me traía nuevas ideas y oportunidades. Por primera vez en muchos años, me sentía verdaderamente libre. Los documentos para la creación de una fundación benéfica se firmaron y enviaron a las autoridades competentes. Simon me aseguró que en un mes, la fundación estaría registrada oficialmente y podríamos empezar a trabajar. Ya había elaborado una lista de actividades y programas que quería implementar, becas para hijos de familias monoparentales, apoyo legal para madres solteras, programas de reciclaje profesional, todo lo que había echado de menos cuando estaba sola con el pequeño Noel en brazos tras la muerte de Alan. Intenté no pensar en mi hijo, pero a veces los recuerdos atravesaban el muro que había construido. Sobre todo por las noches, cuando me sentaba en mi silla junto a la chimenea con una taza de té de hierbas. En esos momentos, mi mente se remontaba a aquel cumpleaños, al libro que había tirado al suelo, a las crueles palabras que aún me atormentaban. Noel no había intentado contactarme desde aquella noche, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una disculpa formal a través de Winslow. Era como si yo no existiera en su vida.
Mi nieta me visitaba con regularidad, pero evitaba cuidadosamente hablar de su padre, y yo no insistía. Ambos comprendíamos que algunas heridas era mejor no tocarlas. Esa mañana, exactamente 23 días después de su desafortunado cumpleaños, estaba sentado en la terraza con el periódico matutino cuando sonó el teléfono. El número no me sonaba y casi decidí no contestar, pero en el último momento lo hice. «¿Señora Abbott?», pregunté. Era una voz de hombre. «Soy Derek Harrington, de Diario Buchanan. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la cadena de lavado de autos de su hijo». Me quedé paralizada, apretando el teléfono con más fuerza de la necesaria. «Lo siento, pero no sé a qué se refiere. No tengo nada que ver con los negocios de mi hijo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Disculpe si la molesto. Es solo que corre el rumor de que la cadena Premium Clean tiene serios problemas financieros. Algunos locales ya han cerrado. Estamos haciendo un reportaje y pensamos que podría». «No puedo ayudarte», lo interrumpí, sintiendo que se me aceleraba el pulso. «Que tengas un buen día». Colgué el teléfono y me quedé un rato sentado, con la mirada perdida. El negocio de Noel estaba en peligro. ¿Cómo era posible? No hace mucho, presumía de que su cadena de lavaderos de coches era la más exitosa del condado, que sus ingresos crecían cada mes y que planeaba abrir nuevos locales en pueblos vecinos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una llamada de Rose. «Irma, ¿te enteraste de las noticias?», empezó sin preámbulos. «¿Sobre Noel?». Ya sabía de qué se trataba. «Sí. Dicen que su negocio está al borde de la quiebra. Pasé por su lavadero principal en Oak Street esta mañana y hay un cartel que dice, cerrado por reformas, pero todos saben que es solo una excusa». Suspiré. En un pueblo pequeño como Buchanan, los rumores corren como la pólvora. Acabo de recibir una llamada de un reportero del periódico local, admití. Pero no sé nada. Noel no me ha hablado desde el incidente. «Ay, Irma», percibí la compasión en la voz de Rose. «Sé que no quieres preocuparte por él después de todo lo que ha pasado, pero aún así, es tu hijo». No dije nada. Claro que, a pesar de todo el dolor que Noel me había causado, no podía acallar mis sentimientos maternales. En lo más profundo de mí, aún albergaba la esperanza de que entrara en razón, de que pudiéramos reconstruir nuestra relación. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta al cancelar el cheque. Noel tenía que aprender a vivir con sus decisiones y sus consecuencias. Esa noche, recibí un mensaje de texto inesperado de Winslow. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo un par de días? Es difícil estar en casa ahora mismo, difícil». Le escribí inmediatamente diciéndole que me encantaría verla cuando quisiera. 2 horas después, estaba en mi puerta con una mochila llena de libros y los ojos enrojecidos por las lágrimas. «¿Qué pasa, querida?», pregunté, abrazándola. Winslow negó con la cabeza, claramente no quería hablar ahora. No insistí. Le preparé chocolate caliente, su bebida favorita desde la infancia. Y no fue hasta que nos acurrucamos en la sala que finalmente habló. «Papá tiene serios problemas con el negocio», dijo en voz baja, mirando su taza. «Algún tipo de préstamo que no puede pagar. El banco amenaza con embargar la casa y los autos. Él y mamá pelean todo el tiempo. Ella lo culpa de todo, grita que les ha arruinado la vida». Escuché con un nudo en el corazón, no por Noel, que era adulto y responsable de sus decisiones financieras, sino por Winslow, que estaba enfrascado en este drama adulto. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», le dije cuando terminó. «Tu habitación siempre está lista». Winslow sonrió débilmente y me besó en la mejilla. Realmente se veía agotada, pálida y con ojeras. Con razón quería escapar de una casa llena de discusiones y tensión. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de un mensaje entrante. Era Winslow otra vez, aunque dormía en la habitación de al lado. «Abuela, lo siento, pero papá acaba de llamar. Se enteró de que estás conmigo y viene para acá. Dice que encontró algo importante y quiere hablar contigo». Le dije que era mala idea, pero no me escuchó. Apenas tuve tiempo de vestirme cuando oí el ruido de un coche acercándose. Miré por la ventana y vi el Mercedes negro de Noel aparcando frente a mi casa. Mi hijo saltó del coche,
dando un portazo tan fuerte que parecía que las ventanas estaban a punto de romperse. Llevaba algo en la mano, y me sorprendió reconocerlo, un viejo libro encuadernado en cuero, Tomás el valiente caballero. Noel subió las escaleras corriendo y empezó a golpear la puerta, sin molestarse en tocar el timbre. Me acerqué lentamente, preparándome para la inevitable confrontación. «Mamá», exclamó en cuanto abrí la puerta. «Tenemos que hablar». Tenía un aspecto horrible, arrugado, sin afeitar, con un brillo febril en los ojos. No había rastro de su habitual aseo y seguridad en sí mismo. «Pase», dije con calma, haciéndome a un lado. Noel irrumpió en el pasillo, agitando el libro. «¿Sabes qué había dentro?», exclamó, sin perder tiempo en saludarme. «¿Sabes lo que pusiste en ese maldito libro?». «Claro que sí», respondí, con una calma gélida. «Dejé un cheque por $13 millones ahí. Mi regalo de cumpleaños para ti». El rostro de Noel se contorsionó con una mezcla de sorpresa, ira y desesperación. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que había dentro?». «Y me diste la oportunidad», repliqué. «Ni siquiera te molestaste en abrir el libro. En cambio, lo tiraste al suelo y me llamaste una desgracia para la familia delante de todos los invitados». Noel se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar los recuerdos de esa noche. «Yo no quise», balbuceó, claramente incapaz de encontrar las palabras para justificarlo. «No importa. Lo que importa ahora es este cheque. Lo encontré anoche revisando unas cosas en el garaje. Pensé en vender algunos regalos lo que sea. Vi el libro, así que pensé en ver qué me regalaste de especial. Y encontré un cheque». «Sí», asentí. «Lo encontraste 3 semanas después de tu cumpleaños, cuando decidiste vender los regalos para solucionar tus problemas financieros». Noel no pareció oír mi sarcasmo. «Llamé al banco enseguida, pero dijeron que el cheque había rebotado», casi gritaba. «¿Qué significa eso? ¿Por qué lo cancelaste?». En ese momento, Winslow apareció en las escaleras, atraída por las voces fuertes. Parecía asustada, mirando a su padre y a mí. «Lo cancelé porque demostraste que no me apreciabas ni a mí ni a mis regalos», respondí, intentando mantener la voz serena. $13 millones es todo lo que he acumulado en mi vida. Quería dártelo porque eras mi hijo y creía que merecías esa herencia. Pero tu comportamiento ha demostrado lo contrario». «Mamá, por favor», Noel cambió de repente de táctica, su voz se volvió suplicante. «No lo entiendes. Estoy en una situación desesperada. Los acreedores me pisan los talones. El banco amenaza con embargar la casa. Este dinero nos habría salvado». «Lo entiendo perfectamente», respondí. «Pero la decisión ya está tomada. El dinero se ha transferido a una fundación benéfica que lleva el nombre de tu padre. Ayudará a padres solteros y a sus hijos, como nos pasó a ti y a mí tras la muerte de Alan». Noel palideció, como si le hubiera dado una bofetada. «¿Donaste 13 millones a la caridad?», preguntó con incredulidad. «Mi dinero, no el tuyo», lo corregí. «Era mío. Lo gané. Lo invertí. Lo multipliqué. Y ya he decidido qué hacer con él». Noel se hundió en la silla del pasillo, todavía aferrado al libro. Parecía destrozado. «No puedes hacer esto», murmuró. «No es justo». «¿Injusto?», sentí crecer en mí la ira que había estado conteniendo todos estos años. «No fue justo criarte sola, trabajando en 2 empleos para que pudieras ir a una escuela privada. No fue justo negarme todo para que tuvieras los mejores juguetes, la mejor ropa, las mejores oportunidades. No fue justo entregarme por completo a ti y recibir solo arrogancia y descuido a cambio». Me detuve, dándome cuenta de que casi gritaba. Respiré hondo y continué con voz más tranquila. «¿Pero sabes qué es realmente injusto? Que creciste pensando que el mundo te debía todo sin darte nada a cambio, que puedes humillar a tu propia madre y esperar que simplemente sonría y te dé todo lo que tiene. Eso es lo verdaderamente injusto, Noel». Mi hijo permaneció callado, cabizbajo. Winslow se acercó silenciosamente y se paró a mi lado, poniéndome la mano en el hombro en un gesto de apoyo silencioso. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó Noel finalmente, con genuina desesperación en su voz.
Lo voy a perder todo, el negocio, la casa, los coches. Tendrás que lidiar con esto sola, dije con firmeza. Como hice yo tras la muerte de tu padre. Sin 13 millones, sin apoyo, sin esperanza de salvación milagrosa. Solo mi propia fuerza y mi propia mente. Noel me miró con una mezcla de dolor y rabia en los ojos. Vanity tenía razón, dijo con amargura. Siempre has sido una vieja vengativa. Me estás castigando por un error, un mal día. No, Noel, negué con la cabeza. No te estoy castigando. Simplemente dejé de protegerte de las consecuencias de tus actos. A eso se le llama madurar, y parece que ya es 30 años tarde para ti. Noel se levantó, apretando los puños. Te vas a arrepentir de esto, dijo entre dientes. Cuando Vanity, Winslow y yo estemos en la calle, cuando no tengamos que comer, te arrepentirás. Papá, exclamó Winslow indignado. ¿Cómo puedes decir eso? Pero Noel ya no lo escuchaba. Tiró el libro al suelo, igual que en su cumpleaños, y salió de la casa hecho una furia, dando un portazo. Winslow y yo nos quedamos en silencio, rotos solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Finalmente, mi nieta se agachó y cogió el libro. ¿De verdad pusiste un cheque por 13 millones ahí?, preguntó en voz baja, alisando con cuidado las páginas arrugadas. Sí, asentí. Todo lo que tenía. Quería asegurar el futuro de tu familia. Winslow negó con la cabeza, intentando comprender lo que oía. Y papá ni siquiera lo abrió. No, confirmé. No le interesaba. Solo era un libro. Fuimos a la cocina, donde empecé a preparar el desayuno, y Winslow se sentó a la mesa, todavía con el libro en la mano. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. ¿Con papá, con la casa, con el negocio? Suspiré, sacando huevos y leche del refrigerador. No sé, cariño. Tu padre ya es un hombre adulto. Va a tener que lidiar con sus propios problemas. Y mamá desde luego no va a ayudar, sonrió Winslow con amargura. Ayer me gritó que pediría el divorcio si no encontraba el dinero para fin de mes, que no se había comprometido a vivir en bancarrota. Negué con la cabeza. Típica vanidad. Cuando todo va bien, ella está ahí para él. Pero cuando surgen problemas, es la primera en abandonar el barco. ¿Sabes qué es irónico?, continuó Winslow, hojeando el libro. Papá se metió en problemas financieros porque pidió un préstamo enorme para expandir su negocio. Quería abrir 5 lavaderos de autos más en pueblos vecinos. Pero calculó mal los costos y ahora no podía pagar los intereses. Se detuvo en una página con una ilustración del valiente caballero Thomas luchando contra un dragón. ¿De verdad este libro era su favorito de niño? Sonreí, recordando al pequeño Noel sentado en mi regazo, escuchando absorto la historia de un caballero que ganó no por la fuerza, sino por ingenio y bondad. Sí, se la sabía de memoria. Le encantaba especialmente el momento en que Thomas se da cuenta de que el dragón no es malo, solo está asustado y solo, y en lugar de luchar contra él, le ofrece su amistad. Winslow miró pensativo la ilustración. Qué lástima que haya olvidado esa lección. Asentí en silencio, removiendo la masa para los panqueques. Una verdadera lástima. No la había olvidado no solo las lecciones del libro infantil, sino cosas más importantes, respeto, gratitud, modestia, y aquí estaba el resultado, al borde de la bancarrota, con una esposa dispuesta a abandonarlo a la primera señal de problemas, con una relación rota con su madre. Esa misma noche, recibí una llamada de Rose. «No te vas a creer lo que está pasando», exclamó en lugar de saludarme. «Todo el pueblo habla de ello. Vanity ha puesto a la venta toda su ropa de diseñador, bolsos, zapatos y joyas, justo en el jardín delantero de su casa, como en una venta de garaje, solo que con precios de miles de dólares. Y Noel, dicen que lo vieron en el banco gritándole tan fuerte al gerente que seguridad lo sacó afuera». Escuché las noticias con gran pesar. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, Noel seguía siendo mi hijo, y verlo desplomarse fue doloroso. Pero también sabía que no podía ni debía salvarlo esta vez. A veces, la lección más difícil es darse cuenta de que nadie vendrá al rescate, que solo debes confiar en ti mismo. No pude dormir durante mucho tiempo esa noche, pensando en Noel, en el libro,
en los 13 millones que podrían haber cambiado su vida si hubiera mostrado un poco de respeto y curiosidad, pensando en cómo una decisión, un momento de arrogancia, podía cambiar todo un destino, y como a veces las lecciones más valiosas que aprendemos vienen a costa de las mayores pérdidas. París me recibió con una fina lluvia y el aroma de pasteles recién hechos. Me asomé a la ventana de mi habitación en un pequeño hotel cerca del Marais y no podía creer que por fin estaba allí, en la ciudad con la que había soñado toda mi vida. A mis 68 años, había cruzado el océano por primera vez. Era la primera vez que estaba tan lejos de Buchanan, de mi rutina, del pasado que me había oprimido durante años. Habían pasado 2 meses desde el día en que Noel descubrió el cheque en el talonario. 2 meses en los que mi vida había cambiado por completo. Vendí la casa en Buchanan, la misma donde viví casi 40 años, donde crié a mi hijo, donde guardé los recuerdos de mi esposo. La vendí rápidamente, incluso un poco por debajo del valor de mercado, porque quería cerrar este capítulo de mi vida cuanto antes. Regalé la mayoría de mis pertenencias. Los muebles fueron a un centro local para familias de bajos recursos, los libros a una biblioteca, la ropa a una tienda de beneficencia. Me quedé solo con lo esencial, lo que cabía en 2 maletas. Es increíble lo poco que una persona necesita realmente, sobre todo cuando decide empezar de cero. El Alan Abbott Charitable Trust se registró oficialmente a finales de mes. Simon y yo contratamos a una directora ejecutiva, una enérgica mujer de mediana edad llamada Abigail Thompson, quien había sido madre soltera y conocía de primera mano las dificultades que enfrentan las familias monoparentales. Con entusiasmo, se dedicó a desarrollar programas de ayuda, y en cuestión de semanas, el fondo ya estaba funcionando. Me quedé con $2 millones, más que suficiente para la vida cómoda y los viajes que siempre había soñado. El resto, menos la cantidad reservada para Winslow, fue a parar a las cuentas de la fundación. La decisión me produjo un extraño alivio, como si me hubiera quitado de encima una pesada carga que llevaba demasiado tiempo. El día de mi partida de Buchanan, solo Rose me despidió en la estación de tren. Nos abrazamos tan fuerte como solo los verdaderos amigos que han pasado décadas juntos pueden hacerlo. Prométeme escribirte, dijo, secándose las lágrimas. Y llamar y enviar postales desde todas las ciudades. Lo prometo, sonreí. Y prometes visitarme cuando regrese de Europa y me instale en la costa. Rose asintió, desconfiando de su voz. Ambas sabíamos que esta despedida no era para siempre, sino el final de una etapa de nuestras vidas. No había tenido noticias de Noel desde el día en que entró a robar en mi casa exigiendo dinero. Winslow me contó que había vendido su negocio a la competencia por lo suficiente para pagar la mayoría de sus deudas, pero no para mantener el mismo nivel de vida. Vanity, tal como predijo mi nieta, pidió el divorcio, llevándose todo lo que pudo. Ella y Noel vendieron la casa en North Hills y se repartieron las ganancias. Mi hijo se mudó a un pequeño apartamento a las afueras de Buchanan y aceptó un trabajo como gerente de un concesionario de coches, un descenso humillante para un hombre que había tenido su propia cadena de lavaderos de coches. Winslow era mi único vínculo con el pasado. Hablábamos por videoconferencia casi a diario. Hablaba de sus estudios, de sus nuevos amigos en la universidad, de los libros que había leído. La ayudé con la matrícula directamente a través de la administración universitaria, sin pasar por Noel. Tras el divorcio de sus padres, Winslow decidió quedarse en el campus incluso los fines de semana, y solo volvía a casa para las vacaciones. No podía culparla, el ambiente familiar era tóxico. Y ahora, de pie ante la ventana de un hotel parisino, observaba a los transeúntes bajo paraguas, apresurados a sus quehaceres, y me sentía más libre que nunca. Los siguientes 3 meses estaban programados día a día. Después de París, me esperaba Roma. Luego Barcelona, Viena, Praga, ciudades sobre las que había leído en libros, visto en películas, pero que nunca soñé con visitar en persona. Salí del hotel y abrí mi paraguas, uno pequeño y plegable que compré especialmente para este viaje. La lluvia arreciaba, pero no me molestaba. Caminé lentamente por las estrechas calles del Marais, observando los escaparates, la arquitectura de los edificios, los rostros de los transeúntes. Cada paso, cada respiración, cada mirada me llenaban de nuevas impresiones, nuevas emociones. Sentí que no era una viuda de 68 años de un pueblo de provincias estadounidense, sino simplemente un ser humano, vivo, curioso, abierto al mundo. En un pequeño café de la esquina,
pedí un café y un croissant, el desayuno más común para un parisino, pero para mí fue una pequeña aventura. Un camarero mayor con un espeso bigote canoso me sonrió y dijo algo en francés. No entendí nada, pero le devolví la sonrisa. Había una especie de libertad en ello, también, no comprender ni ser comprendido, simplemente vivir el momento sin el peso del pasado ni las expectativas del futuro. Las siguientes semanas pasaron volando. Paseé por los museos del Louvre, subí a la Torre Eiffel, me senté en los cafés de los Campos Elíseos, observando la vida de una gran ciudad europea. Todas las noches, le enviaba largos mensajes a Winslow con fotos e impresiones, y a Rose, postales tradicionales con vistas de los lugares. De París, viajé a Roma, una ciudad eterna donde cada piedra respiraba historia. Luego estuve en Barcelona, con su peculiar arquitectura de Gaudí, y Viena, con su majestuosidad imperial, Praga, con sus agujas góticas. En cada ciudad, dejé un trocito de mi corazón y me llevé nuevos recuerdos, nuevas sensaciones, una nueva comprensión del mundo. Al final del tercer mes de viaje, sentía una ligera fatiga. Al fin y al cabo, la edad se hacía notar. Decidí hacer una pausa y pasar una semana en un pequeño pueblo costero del sur de Francia, simplemente relajándome en la playa y poniendo orden en mis pensamientos. Fue allí, en un pequeño hotel con vistas al Mediterráneo, donde el pasado me alcanzó en forma de un mensaje de Winslow: abuela, papá se enteró de dónde estás. No sé cómo, pero dice que viene a verte. Intenté convencerlo, pero no me escucha. Lo siento. Releí el mensaje varias veces, sin dar crédito a mis ojos. No venía a verme, al otro lado del océano, a otro país. ¿Por qué? Y, lo más importante, ¿cómo sabía dónde estaba? La respuesta llegó al día siguiente, cuando volví de la playa y me encontré con una figura familiar en la recepción del hotel. Noel, con un traje arrugado y una bolsa de viaje a sus pies, discutía con la recepcionista, claramente intentando conseguir mi número de habitación. Podría haber salido sigilosamente y evitar el encuentro. Podría haber subido a la habitación por otro lado, pero en lugar de eso, me acerqué a él. Noel, dije con voz tranquila, aunque mi corazón latía más rápido de lo habitual. ¿Qué haces aquí? Se giró tan bruscamente que casi tiró un jarrón de flores de la recepción. Mamá, por fin. Conduje por 3 hoteles antes de encontrarte. Tenía peor aspecto que la última vez que lo vi, demacrado, con profundas arrugas alrededor de los ojos y unas canas que antes no tenía. El divorcio y la ruina financiera no le habían sentado bien. No respondiste a mi pregunta, dije. ¿Qué haces aquí? Noel volvió a mirar a la recepcionista, que observaba nuestra reunión con curiosidad. ¿Podemos hablar en un lugar privado? Suspiré y señalé con la cabeza el pequeño bar del vestíbulo. 10 minutos, no más. Nos sentamos en una mesa en un rincón del bar. Noel pidió un whisky, doble, a pesar de lo temprano que era. Me limité a agua mineral. ¿Y qué? Pregunté cuando llegaron las bebidas. Noel dio un gran sorbo de whisky, como si se armara de valor. Vine a disculparme, dijo finalmente. Por todo, por cómo me comporté en la fiesta de cumpleaños, por ser desagradecido. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Noel estaba visiblemente nervioso, dando vueltas a su copa. Los últimos meses han sido un infierno para mí, continuó. La vanidad se fue, llevándose casi todo lo que me quedaba. Tuve que vender la casa. El negocio también. Soy gerente del concesionario de coches de Peterson, el mismo Peterson al que una vez llamé perdedor. Sonrió con amargura. Irónico, ¿verdad? Ahora trabajo para él, y disfruta cada segundo de mi humillación. Siento mucho que tengas dificultades, dije en tono neutral. Pero sigo sin entender por qué cruzaste el océano para contarme esto. Noel tomó otro sorbo de whisky. Vine a pedirte ayuda, admitió finalmente. Necesito dinero, mamá. No los 13 millones, claro, pero al menos una parte. Lo suficiente para empezar de cero, para abrir un nuevo negocio, quizá en otra ciudad donde no me conozcan. Miré a mi hijo, un hombre adulto, padre de una hija adulta, y vi a un niño pequeño pidiendo un juguete nuevo. El mismo egoísmo. La misma expectativa de que su madre le resolviera todos los problemas. El dinero ya no es mío, Noel, dije con calma.
Es de la caridad. Legalmente no puedo tomarlo ni aunque quisiera. Pero te guardaste algo, ¿verdad? Había un tono suplicante en su voz. Viajas por Europa. Te alojas en buenos hoteles, así que tienes dinero. No te pido tanto, solo un par de cientos de miles. Negué con la cabeza. Aunque tuviera dinero extra, no te lo daría, Noel. No porque no te quiera, sino porque no serviría de nada. Lo volverás a gastar intentando impresionar a la gente, intentando recuperar el estatus que crees merecer, y te encontrarás en la misma situación otra vez. El rostro de Noel se contorsionó de ira. Solo te vengas de mí por un error, por un mal día. No, dije con firmeza. No me estoy vengando. Intento ser por fin una verdadera madre, de esas que no se conforman con los caprichos de su hijo, sino que le enseñan a valerse por sí mismos, la que lo ama lo suficiente como para dejar que afronte las consecuencias de sus actos. Noel se levantó bruscamente, tirando su silla. Basta de moralismo, exclamó, atrayendo la atención de los demás clientes del bar. Nunca has sido una verdadera madre. Una verdadera madre no dejaría que su hijo lo perdiera todo. Me levanté también, manteniendo la compostura. Una verdadera madre no deja que su hijo crezca siendo un egoísta malcriado que cree que el mundo le debe algo. Cometí ese error una vez, Noel. No lo volveré a cometer. Tomé mi bolso, saqué dinero para las bebidas y lo puse sobre la mesa. ¿Sabes?, le dije, mirándolo a los ojos, la verdadera herencia que quería dejarte estaba en ese libro, no en el cheque, sino en la historia misma. Los valores que intenté inculcarte, amabilidad, respeto, gratitud, pero ni siquiera te molestaste en abrirlo. Con esas palabras, me dirigí a la salida del bar. Noel me siguió, ignorando las miradas indignadas de los demás clientes. No puedes irte así como así, gritó a mis espaldas. Soy tu hijo, de tu propia sangre. Me giré en la puerta. Sí, eres mi hijo, y siempre te querré porque eres de mi sangre. Pero eso no significa que tenga que apoyar tu estilo de vida ni salvarte de las consecuencias de tus decisiones. Un hombre adulto, Noel, debería ser dueño de su propia vida. Simplemente no te importo. Su voz era una mezcla de ira y desesperación. Vuelas por todo el mundo, gastas dinero en ti mismo y no puedes ayudar a tu propio hijo. Te he ayudado toda tu vida, dije en voz baja. Ya era hora de ayudarme a mí mismo. Salí del bar y me dirigí a los ascensores. Noel no me siguió. Quizás lo detuvo el personal del hotel. Quizás finalmente se dio cuenta de la inutilidad de sus intentos. Sea como sea, cuando las puertas del ascensor se cerraron tras mí, sentí un extraño alivio, como si el último hilo que me ataba al pasado se hubiera cortado. De vuelta en la habitación, llamé inmediatamente a Winslow por videoconferencia. Respondió al instante, con una expresión de preocupación en el rostro. Abuela, ¿te encontró papá? Estaba terrible cuando se fue. Sí, está aquí, confirmé. Hablamos. Todo está bien. Le conté brevemente sobre nuestra reunión, omitiendo los detalles más desagradables. Winslow escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Pensé que me iba a pedir dinero, suspiró cuando terminé. Me llamó varias veces, preguntándome si podía prestarle algo del fideicomiso que me abriste. Le dije que no tendría acceso a ese dinero hasta los 25, pero no me creyó. Pensó que solo me estabas poniendo en su contra. Negué con la cabeza. Incluso ahora, después de perderlo todo, Noel no podía aceptar la responsabilidad de lo sucedido. Siempre es más fácil culpar a otros, a mí, a Vanity, a la crisis económica, a la mala suerte. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Winslow. ¿Te quedarás en Francia? No, sonreí. Planeo volver a Estados Unidos en un par de semanas, pero no a Buchanan. Le he echado el ojo a una casita en la costa de Oregón, un lugar tranquilo con vistas al océano. Creo que es el lugar perfecto para empezar una nueva etapa en mi vida. Suena genial, respondió Winslow con una sonrisa. Sin duda iré a visitarte durante las vacaciones. Te estaré esperando, asentí. Tu habitación estará lista. Después de hablar con mi nieta, salí al balcón de la habitación. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el mar de tonos rosados y dorados. Una ligera brisa traía el aroma a sal y lavanda.
respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire limpio y fresco. En ese momento, me di cuenta de que no sentía arrepentimiento, ni amargura, ni siquiera ira, solo la tranquila certeza de haber hecho lo correcto. Noel era un hombre adulto, y era hora de que aprendiera a vivir sin mi apoyo constante. Tal vez, después de perderlo todo, finalmente encontraría lo que realmente importaba, no el dinero, ni el estatus, ni la ostentación, sino los verdaderos valores que intenté inculcarle. ¿Y yo? Por fin era libre, libre de culpa, libre de responsabilidad por los errores ajenos, libre de las relaciones tóxicas que habían envenenado mi vida durante años. Tenía una casa nueva junto al mar, nuevos viajes, nuevos libros, nuevas experiencias por delante y una nieta que había heredado no solo mis ojos, sino también mi alma. Esa noche dormí profundamente, como hacía años que no dormía. Y por la mañana, al salir al vestíbulo del hotel, la recepcionista me dijo que el señor Abbott había hecho el check-out al amanecer y se había ido al aeropuerto. No me había dejado ningún mensaje. Asentí y salí, donde el brillante sol mediterráneo inundaba las estrechas calles del pueblo costero. Un nuevo día, nuevas posibilidades, una nueva vida, sin el peso del pasado, sin la sombra de un hijo ingrato, sin el arrepentimiento de lo que pudo haber sido. Cerré la puerta del hotel tras de mí y me dirigí hacia el muelle, sintiendo la ligereza a cada paso. El libro de mi vida había pasado página, y estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno que anhelaba.